En la década de los 70, América Latina se encontraba plagada de dictaduras militares, generalmente derechistas, que restringieron los derechos de los ciudadanos y eliminaron innumerables jóvenes que desafiaban los déspotas regímenes que se perpetuaban en el poder a pesar de sus prácticas corruptas y nepotistas. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos empleó todos los medios posibles para evitar la expansión del socialismo en América Latina, sin importar que regímenes dictatoriales caracterizados por la represión y brutalidad de sus acciones contra la sociedad civil asumieran el gobierno de estos países. A esta nefasta época le siguieron las transiciones democráticas, cada una con sus peculiaridades que tomaron lugar en los años 80 y buscaban la reivindicación de los derechos humanos, la participación activa en la política por parte de los ciudadanos y denunciaban con fervor los horrores de las dictaduras. La desaparición de gobiernos autoritarios en Argentina y Chile, los esfuerzos de liberación política en México, la Unión Nacional para derrocar a las dictaduras en Colombia, así como la elección de presidentes civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, marcaron un parteaguas en la historia de América Latina. En Argentina apareció una dictadura de extrema derecha que trajo la muerte y desaparición de miles de ciudadanos. Ese país ha hecho un gran esfuerzo por enfrentarse a ese doloroso pasado y por juzgar a quienes cometieron crímenes contra la humanidad entre 1976 y 1983. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet aplastó en 1973 el sueño de una vía chilena al socialismo. A finales de la década de 1980 inició un largo proceso de reconstrucción de la democracia chilena. El caso venezolano se ve caracterizado por un desgaste en el sistema de partidos y la corrupción generalizada que terminó por corromper el sistema político, dando paso al nacimiento del chavismo, movimiento con características típicas del populismo y que ha sobrevivido aún después de la muerte de Hugo Chávez. En la historia de los gobiernos que se han encargado de dirigir al territorio guatemalteco, ha protagonizado hechos de represión y violencia política, lo cual propició la creación de grupos guerrilleros que luchaban para eliminar la injerencia militar del gobierno. Un proceso democrático que buscaría poner fin a la evolución de estos grupos. Esta apertura logró su objetivo de su neutralización. Por otra parte, El Salvador surgió una guerra muy violenta, dejando un registro de 75.000 muertes y duró alrededor de 12 años. Esta concluyó con la firma de los acuerdos de Chapultepec. Y en 1991, el Frente Ferebundo de Martí de Liberación Nacional se fue consolidando en Guatemala como una fuerza política hasta convertirse en un partido, dejando en el pasado la guerra de las guerrillas que desencadenó a raíz de la crisis nacional. Otro ejemplo de guerras similares fue en Nicaragua, que perdieron la vida miles de personas en consecuencia de la revolución sandinista tras una negativa del triunfo de la misma. Ronald Reagan, ante los medios de comunicación, se explicó perfectamente ante los hechos. Mantener al margen los momentos revolucionarios. Experiencia de dictaduras latinoamericanas y la hegemonía política del PRI. El PRI claramente incurrió por más de medio siglo en abusos homólogos a aquellos sufridos en las dictaduras latinoamericanas. Por muchos años, permeó de manera sistemática el fraude electoral, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad. Sin embargo, México no tuvo una transición equiparable a las dictaduras latinoamericanas. El problema no fue únicamente la monopolización del poder en un solo partido, sino en un sistema aveciado en un cambio de administración que es un instrumento poco efectivo para cumplir con las demandas de justicia social. Es por eso que se dice que México fue la dictadura perfecta. La dictadura de Rojas Pinilla marcó un intento de pacificar Colombia a mediados de la década de 1950. En la etapa posterior a un periodo de guerra civil e insurrección popular. En menos de 24 horas, los colombianos tuvieron 3 presidentes y un supuesto golpe de Estado. Supuesto porque complacía a las élites bipartidistas que se disputaban el poder. Estas le dieron un respiro a la democracia nacional con una dictadura acordada a su conveniencia. Rojas cumplió su objetivo de realizar un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Ninguna persona murió. Entre otros motivos, Rojas no deseaba ser visto como un asesino, ya que cada uno de sus lemas personales y su gobierno fue la pacificación del país. Los gobiernos de izquierda, más allá de sus matices, se adueñaron de América Latina.
hace 40-50 años en que América Latina está dominada por dictaduras militares. Argentina ha experimentado un péndulo político marcado por alternancias entre gobiernos peronistas y antiperonistas. La elección de Néstor Kirchner en 2003 marcó el regreso de un gobierno de izquierda tras la crisis económica de 2001, frente a la presidencia de Fernando de la Rúa de centro-derecha. Kirchner implementó políticas de inclusión social y derechos humanos, apoyándose en una fuerte intervención del Estado en la economía. Sin embargo, en 2015, Argentina experimentó un giro hacia la derecha con la elección de Mauricio Macri, quien promovió políticas de liberación económica y reducción del gasto público, generando tensiones sociales y críticas sobre el aumento de la pobreza. Brasil ha vivido un péndulo político entre gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha, con un fuerte componente populista. La llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003 fue un hito para la izquierda brasileña, tras años de gobierno de centro-derecha. Lula implementó programas sociales como Bolsa Familia, que redujeron la pobreza. Sin embargo, en 2016, su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida, lo que llevó al gobierno de derecha bajo Michel Temer, y posteriormente a la elección de Jair Bolsonaro en 2018, quien adoptó un enfoque conservador y antiizquierdista, desatando divisiones en la sociedad brasileña. La elección de Lula de 2022 significó un nuevo giro a la izquierda. Ecuador ha experimentado un péndulo político entre gobiernos de izquierda y derecha. Rafael Correa asumió la presidencia en 2007 y se alinea con la izquierda, impulsando la Revolución Ciudadana, que incluyó reformas sociales y económicas significativas. Sin embargo, tras su mandato, el país se movió hacia la derecha con la elección de Lenín Moreno en 2017, quien inicialmente fue visto como su aliado, pero luego adoptó políticas más austeras y neoliberales, lo que generó protestas y descontento social. El gobierno de Rafael Correa fue criticado por la represión de la oposición y la limitación de la libertad de expresión. Rafael Correa afirma que la libertad de expresión debe ser una función del Estado. Se documentaron casos de persecución a periodistas y críticos del gobierno, lo que llevó a un deterioro en la calidad democrática del país y violaciones a los derechos humanos. Bolivia ha experimentado un proceso de cambio político radical con el ascenso al poder de Evo Morales y el movimiento al socialismo, MÁS. Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, llegó al poder en 2006 y representó a la izquierda, promoviendo la nacionalización de industrias y políticas de inclusión social. Sin embargo, su intento de reelección en 2019 fue controversial y desató protestas que llevaron a su renuncia. El país experimentó un breve gobierno interino de derecha bajo Janine Áñez, seguido por el regreso al poder de Luis Arce, del MÁS, Movimiento al Socialismo, quien representa la continuidad de las políticas de izquierda. Otro problema recurrente ha sido la corrupción. Durante el mandato de Evo Morales en Bolivia, surgieron acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que erosionó la confianza en el gobierno. Chile ha experimentado un péndulo político entre gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha, con un fuerte componente neoliberal. La transición a la democracia en 1990 trajo consigo un gobierno de centro-izquierda bajo la Concertación, que se mantuvo en un poder durante varias administraciones. Sin embargo, en 2010, Sebastián Piñera, de centro-derecha, asumió la presidencia y promovió políticas más conservadoras. Durante el mandato de Michelle Bachelet, 2014-2018, se llevaron a cabo reformas en áreas como la educación y el trabajo, con el objetivo de reducir las desigualdades. Sin embargo, estas reformas no fueron efectivas. El estallido social de 2019 puso de manifiesto el descontento generalizado con el modelo económico y social del país. Las protestas reflejaron la frustración de los ciudadanos por la falta de acceso equitativo a la educación, salud, las pensiones, reflejando la lucha entre las visiones de izquierda y derecha del país. Tiene una tendencia más hacia la izquierda, como lo estabas mostrando en el mapa, pero esa izquierda es diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces también hay que entender cómo está funcionando la izquierda en América Latina. Ya no es lo que conocemos de un Cuba, Venezuela, y ahora pues el speech, ¿no?, progresista, los cambios que proponen los nuevos gobiernos, pues es lo que atrae, ¿no?, a las personas que están votando hoy en día.